Bueno, hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy vengo a traerles lo que es el tema de hoy, que sería prevención y promoción de la salud. Sí. Hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que sea relacionado a prevención, principalmente en APS. Siempre tratamos de enfocar esta materia con respecto a lo que es APS. Sí. Vamos, ay, perdón. Bueno. Prevención en salud normalmente son aquellas medidas destinadas que no solamente ayudan a la prevención, ¿sí? Que ayudan a prevenir una enfermedad, pero sí por lo menos ayudan a que se reduzca la aparición de esa enfermedad. Entonces, normalmente, como decimos, prevención es aquello que podemos nosotros desarrollar para evitar que una enfermedad siga propagándose o siga o llegue al punto de la complicación principalmente, ¿sí? Para evitar principalmente complicaciones. Cuando hablamos de prevención en salud, es importante hablar de lo que son los factores de riesgo, aquellos factores que inducen a que ocurra o aparezca una enfermedad. Entonces podemos decir que son aquellas condiciones sociales, económicas o biológicas. ¿Sí? Podemos hablar también de conductas que adquiere el paciente, por ejemplo, o ambiente que le rodea a ese paciente. Y todos estos normalmente están relacionados a una enfermedad específica, ¿sí? Entonces, factor de riesgo es aquello que hace o aparece según la enfermedad de cada paciente principalmente, ¿sí? Un ejemplo, para las cardiopatías son factores de riesgo que consumir alcohol, puede ser el consumo del tabaco, paciente obeso, sedentarismo, paciente que no realiza actividades físicas, y normalmente la hipercolesterolemia o dislipidemia normalmente son factores de riesgo, hacen que según esto que el paciente ya presenta, empeore su cuadro, ¿sí? Entonces, ante un cuadro de cardiopatía, hablamos de cualquier tipo de patología relacionada a la parte cardiológica. El más común de todos es un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Su factor de riesgo principal, ¿qué es? Hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol. Hablamos principalmente de colesterol malo, ¿sí? Tenemos que saber que existe un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿sí? Normalmente el colesterol malo, ya que vamos a hablar un poquito de eso, es aquello que aumenta a través de la mala alimentación. ¿Qué tipos de alimentos? Grasa. Todos los alimentos ricos en grasa normalmente hacen que el colesterol aumente y eso predisponga a un infarto agudo de miocardio. Y más aún empeora si es que el paciente ya es obeso, ¿sí? Pero no quiere decir que un paciente que esté en su nivel normal en cuanto al peso no presente colesterol alto. Sí, también puede presentar y sí, también puede ser un factor de riesgo para un infarto agudo de miocardio. ¿Se comprende? Antes de continuar, por cada duda que vayan teniendo, me gustaría que anoten. Anoten las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestra teleconferencia, vamos a ir respondiendo todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. ¿Está bien? Todo lo que sea relacionado al tema de hoy, ¿sí? Puede ser de las actividades o puede ser con respecto a este video aula que estoy haciendo. ¿Está bien? Bueno, normalmente cuando hablamos de prevención en salud, todo esto implica promover la salud. ¿Cómo hacemos para que evite que una enfermedad sea complicada? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que un paciente diabético llegue a presentar un pie diabético, o una alteración o una úlcera? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para el paciente, para que el paciente evite tener esas úlceras en los pies, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué nosotros podemos hacer en ese caso? Hablar al paciente, aparte de informarle, saber la importancia de qué es lo que empeora la aparición de una úlcera en los pies. Sedentarismo, principal factor de riesgo, ¿sí? Paciente que no se moviliza, paciente que prácticamente no realiza ningún tipo de caminata, o por lo menos, porque ¿qué pasa? En un paciente diabético se recomienda que por lo menos el paciente pueda realizar 10 minutos de actividad física, algún tipo de caminata alrededor de la casa. Si hoy comenzó con 10 minutos, mañana pasa a 20 minutos, 30 minutos, hasta lograr los 40 minutos, incluso una hora de caminata, como mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y esto no solo hablamos de los pacientes diabéticos, esto en realidad va para todos. La importancia de una actividad física, por lo menos para evitar ese sedentarismo,
¿sí? Y esto se aplica, como les digo, en todos los casos, incluso para ustedes que están en sus casas, cuarentena, prácticamente nadie puede salir de sus casas. Lo ideal es que por lo menos demos una vuelta por la casa, hagamos un tipo de actividad física, por más leve que sea, pero que nos movilicemos, ¿se entiende? Entonces, eso se le recomienda al paciente diabético, por ejemplo. Algún tipo de caminata por 40 minutos, una hora si logra. Lo mismo pasa con el paciente con dislipidemia mixta, ¿sí? ¿Qué ayuda con esto? ¿Por qué es importante la actividad física? Ayuda a la circulación, ¿sí? Paciente que está sedentario, no realiza actividades, no se mueve, prácticamente está encamado o puede ser, pero encamado les digo por elección, que el paciente que no tiene ánimos para hacer ningún tipo de caminata, probablemente ese paciente, por la mala circulación que va a presentar, pronto va a presentar también a su vez una úlcera, ¿sí? Otro agravante para que aparezcan úlceras en los pies normalmente suelen ser la piel descubierta en sí, por ejemplo. ¿Qué pasa con un pie diabético? O con un paciente diabético, mejor dicho. Normalmente se recomienda que utilice calzados cerrados, ¿sí? Calzados cerrados, medias, totalmente cerrados. Entonces, ¿qué evitamos? Que por una pequeña lesión, algún tipo de picadura de insecto o algún arañazo que presente en la zona, porque eso normalmente tiende a complicarse, principalmente en diabéticos. Ustedes saben que las heridas o las úlceras que presenten los diabéticos muchas veces tardan más en ser, en ser tratado y ser recuperado en cuanto a esa lesión. ¿Por qué? Por el desequilibrio, digamos, en cuanto a su glicemia. No hay un nivel estándar, ¿sí? El paciente no logra controlar su glicemia. Entonces, normalmente en esos pacientes se ve agravante principalmente estos casos, ¿ok? Entonces, hay un sinfín de informaciones que nosotros podemos pasarle al paciente que ya presenta diabetes y cómo evitar que tenga úlceras en los pies o en las piernas. Y hablamos principalmente en los pies porque es la zona donde con mayor frecuencia aparecen estas úlceras, ¿sí? Evitar, otra recomendación, evitar las zapatillas. ¿Conocen lo que son las zapatillas? Aquellas que forman parte o tienen pequeña tira entre los dedos. ¿Por qué? Porque el paciente camina, normalmente el paciente diabético pierde la sensibilidad en la circulación en miembros inferiores. Prácticamente va perdiendo lentamente según el nivel de glucemia que presenta. Entonces, ¿qué pasa? El paciente utiliza aquella zapatilla común, ¿sí? Zapatilla lo llamamos aquí. Entre que realiza algún tipo de caminata, esa zapatilla va lesionando entre los dedos, la piel de los dedos, que a su vez ya pasa a ser una lesión. Y esa pequeña lesión de ser una pequeña rasgadura pasa a ser una úlcera y así sucesivamente va complicándose. Entonces es importante informar y eso nos toca a nosotros, cómo promover la salud de ese paciente. ¿Entienden? Enseñándole a utilizar un buen calzado cerrado, por ejemplo, ¿se entiende? ¿Qué es otra función que tenemos en prevención de la salud? Es la rehabilitación. Importante saber cómo tratarle al paciente, educarlo y a través de eso nosotros qué buscamos que ese paciente logre estabilizar su nivel de glucemia que a su vez va a estar rehabilitado. Un ejemplo, hablamos principalmente, como les digo, siempre de diabetes como es una patología tan común, pero esto puede aplicarse en cualquier tipo de patología, ¿sí? Los distintos niveles de actuación preventiva están en íntima relación con las fases de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Desde el momento de la aparición de esa enfermedad, esto puede llegar rápidamente a un tipo de complicación, pero si nosotros logramos descubrir a tiempo que el paciente está presentando niveles de glucemia alterado o de repente por un control que haya hecho el paciente presentó un tipo de prediabetes, como solemos decirle, por el nivel de glucemia en ayunas que presenta, entonces eso también nos ayudaría a nosotros saber en qué momento acudir a un buen tratamiento. A partir de qué momento nosotros necesitamos que el paciente cumpla ciertos requisitos para evitar que de aquí a 5 meses el paciente presente ya una diabetes establecida. ¿Se entiende? Hoy a la tarde voy a preguntar cuáles son los niveles de glucemia normal en un paciente. Así es que me van a leer eso. ¿Está bien? En el Zoom les voy a preguntar. Por lo tanto, existen 3 niveles de prevención. Ya vamos a pasar a hablar lo que son los niveles de prevención, ¿sí? Y en qué momento nosotros debemos actuar y cómo, que es lo más importante, ¿sí?
Ahora, niveles de prevención. Podemos encontrar un nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Bueno, la historia natural de la enfermedad, a partir de sus niveles de prevención, podemos hablar de un periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, y un periodo patogénico, estableciendo ya la patología en general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un periodo prepatogénico, podemos decir que aparecen los que son los factores de riesgo. El paciente ya presenta estos factores de riesgo, probablemente de aquí a un cierto tiempo ya va a pasar a presentar una patología como causa de ese factor de riesgo que estuvo presentando, ¿sí? Como les digo, un ejemplo de vuelta. Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, factores de riesgo de una persona. Se le explica que si no deja el tabaco, que si no realiza actividades físicas, que si no presenta una buena reeducación alimentaria, de aquí a tantos meses va a pasar a presentar estas patologías. Dislipidemia mixta, diabetes, cardiopatías, hipertensión arterial, ¿entienden? Entonces es importante identificar a tiempo sobre cualquier tipo de paciente que estemos, ¿sí? Es difícil encontrar un paciente normal que llegue a consultorio, por ejemplo, solo para su control. Normalmente aquel que llega a consultorio es por alguna molestia, es algún agravante ya de la enfermedad, pero una enfermedad establecida, ¿sí? Entonces, si estamos a tiempo para detectar algún tipo de enfermedades, se informa, se le informa al paciente que puede presentar esto, ¿ok? De ahí hablamos en lo que son en la parte de prevención primaria, ¿sí? Cuando estamos, como les dije, ante un periodo prepatogénico, todavía no tenemos una enfermedad establecida, pero nosotros ya estamos informando de lo que puede ocurrir en el paciente si no realiza estos cambios. Entonces estamos ante un tipo de prevención primaria, información, ayudamos a la promoción de la salud, cómo evitar, ¿sí? Luego, una enfermedad ya establecida, paciente ya presenta diabetes. Pasamos a lo que es la prevención secundaria. Ya está el diagnóstico, es un diagnóstico precoz. ¿En qué sentido? Es un diagnóstico que llegamos a tiempo, está a un nivel de glucemia alterado, pero puede ser aún controlado con ciertas medidas, como son, por ejemplo, el cambio de hábito, una buena actividad física y ya un tratamiento establecido, ¿sí? Normalmente el tratamiento, como ya todos saben, en diabetes se utiliza, depende del nivel de glucemia, un cierto tipo de antidiabéticos, ¿sí? No hace falta que hablemos en cuanto a medicación. Lo importante es que sepan, el más utilizado aquí por lo menos es el metformina de 850, dependiendo de qué caso estemos hablando, como les digo, dependiendo del nivel de glucemia de mi paciente, ¿sí? Entonces, ya estamos en prevención secundaria, ya está el diagnóstico del paciente, se le da las reglas, ¿sí? Y el tratamiento establecido, ¿sí? ¿Qué pasa con la prevención secundaria? Ayudamos a que ese tratamiento en sí ya ayuden al paciente a que no se complique su enfermedad. El paciente ya sabe que es diabético, ya tiene las reglas a seguir, un tratamiento y aquellas medidas como cambios de hábito, entre otros. Si eso no cumple el paciente, recién ahí va a pasar a lo que es la complicación, ¿sí? Cuando hablamos de la prevención terciaria, ya es lo que logramos del paciente. Aquella rehabilitación, ya logramos lo que queremos del paciente. Tratar de que por lo menos su nivel de glucemia esté normal. Si el paciente sabe que si abandona su tratamiento, su nivel de glucemia va a alterarse de vuelta. El paciente sabe que si abandona, aparte de su medicamento, abandona sus hábitos alimenticios, cambio de hábitos, su nivel de glucemia va a alterarse de vuelta. Por eso es que decimos normalmente que la diabetes no es una enfermedad curable, pero sí es tratable, ¿entienden? El paciente que es diabético se trata, normaliza la glucemia, vive como una persona normal, actividades físicas normales, alimentación saludable y una buena medicación. Nivel de glucemia normal. Si eso abandona a mi paciente, nivel de glucemia por las nubes y vuelve a alterar todo el ciclo. Y sabemos que en diabetes prácticamente hay ¿cómo podemos decirle? Un sinfín de patologías que acompañan a diabetes. Puede alterarse
nivel de lo que sería neuropatía diabética, pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores, ceguera, función renal alterada, ¿sí? Entonces, importante informarle al paciente, ¿se entiende? Niveles de prevención, como decíamos, primario, secundario y terciario. Normalmente cuando estamos ante un nivel primario, como concepto principal son aquellas medidas que nosotros buscamos cómo evitar la enfermedad, o cómo evitar que aparezca una enfermedad. Su objetivo principal es disminuir la incidencia de esa enfermedad o de las enfermedades que probablemente mi paciente presente. ¿Sí? No hablamos de una sola, puede presentar varias patologías. ¿Sí? ¿Qué tipos de actividades realizamos en el nivel primario? Y educación para la salud, informaciones que podemos pasar, ¿sí? Saneamiento, principalmente control del crecimiento. Si vamos a hablar, como les digo, no hablamos solo de una patología, hablamos de un sinfín de patologías. Nivel primario, en un recién nacido, en un niño. Saber cómo está haciendo su alimentación, saber si ese niño está presentando vacunas al día, ¿sí? Si el paciente está desparasitado, si no está, se le desparasita. Entonces, toda esa actividad que podamos realizar como prevención forma parte de lo que es el nivel de prevención primaria. Cuando hablamos del nivel de prevención secundaria, ya estamos ante medidas orientadas a detener o evitar las complicaciones. Cómo evitar retardar al máximo, cómo buscar retardar al máximo esa complicación del paciente. ¿Sí? Su objetivo principal es reducir la prevalencia de enfermedades. ¿Sí? Se le atiende, se le limita, se le controla, se le hace un seguimiento a mi paciente. Yo le realizo un seguimiento cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del nivel del paciente. ¿Sí? Principalmente, ¿qué es lo que hacemos? Evitar la muerte del paciente. Claro, en todos los casos en realidad uno busca evitar la muerte del paciente, pero principalmente nos enfocamos en esto a nivel secundario. ¿Por qué? Porque la patología ya está establecida. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a eso también uno busca sus complicaciones, evitar sus complicaciones. ¿Qué actividades realizamos a nivel secundario? Diagnóstico precoz ya está. ¿Cómo accionar? Y accionamos con la detención, ¿sí? ¿Cómo evitamos, como les dije, detener que esa enfermedad siga empeorando y que rápidamente llegue a una úlcera en los pies, por ejemplo, en un diabético, ¿sí? O aquel paciente que está sobrepeso o que está con bajo riesgo de sobrepeso pasa a obesidad 1, obesidad 2, el paciente sigue aumentando de peso, sigue, aparte de seguir aumentando de peso, aumenta las probabilidades de complicaciones de la enfermedad. Su factor de riesgo principal, su peso actual, ¿sí? Cuando hablamos de nivel primario en un paciente obeso, hablamos de los factores de riesgo, como les dije. Paciente obeso, se le detecta que está obeso, obesidad grado 1. Recomendación, cambios de hábitos, tratamiento médico si es necesario. ¿Sí? Si el paciente ya se le detecta, aparte de la obesidad, ya pasa a estar en un nivel secundario, el paciente ya va a estar con hipercolesterolemia o dislipidemia mixta, ya el paciente tiene colesterol y triglicéridos alterados. Aparte de eso, ya acompaña una diabetes. Aparte de eso, ya acompaña también una presión arterial alterada, hipertensión arterial. Entonces, su factor de riesgo principal, la obesidad. Patologías instauradas son dislipidemia mixta, perdón, diabetes, hipertensión arterial. 3 patologías por causa de un factor de riesgo. ¿Entienden? Entonces es importante detectar a tiempo, tratar, recomendar, informar, más que nada, ¿ok? Cuando estamos ante un nivel terciario, hablamos ya de aquellas medidas orientadas a reducir la complicación. Todo lo que podamos hacer para evitar que ese pie diabético de una úlcera pase a la imputación, por ejemplo. Como imputación, cambio la palabra, amputación, es lo que quiero decir, ¿sí? ¿Cómo evitar que esa úlcera en los pies llegue a complicarse tanto que el paciente necesite de amputación? Normalmente depende de la zona de la úlcera, puede ser del dedo del pie, puede ser a nivel del talón. Entonces es importante saber cómo evitar complicar, pero el paciente debe estar informado para eso. Debe saber que si esa úlcera no está cuidando, probablemente llegue a amputarse, incluso hasta los muslos.
¿sí? ¿Qué objetivo tenemos a nivel terciario? Mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Si el paciente ya sabe que presenta diabetes, el paciente ya se trata, el paciente es consciente. Digo consciente, pero utilizo comillas, ¿por qué? Porque el paciente diabético es tan difícil de que pueda hacer, de que pueda reconocer la enfermedad como algo existente. Al paciente diabético les cuesta mucho aceptar su enfermedad. Entonces, es importante tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, que se sienta motivado, pero que no abandone su tratamiento, ¿sí? Y principalmente llegamos como actividad a la rehabilitación, ¿sí? Tratar de no perder funciones de ningún tipo de órgano, ¿sí? Si debemos de utilizar medidas más alternativas para evitar la pérdida de la función de los riñones, llegamos a eso. Tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, principalmente eso. Evitamos o buscamos evitar que el paciente llegue a una depresión, por ejemplo, ¿sí? Nivel de prevención, primario, prepatogénico, como dijimos, ¿sí? Secundario, patogénico, ya existe la patología. Cuando hablamos de un nivel terciario, normalmente ya es patología crónica. Prácticamente ya está establecida, el paciente ya no va a salir de esa patología, por más que realice buenas actividades, por más que realice un buen tratamiento, el paciente ya no sale de la patología. Pero por lo menos nosotros, ¿qué hacemos? Evitar que eso se complique y que llegue a una amputación, como les dije. Ya es algo crónico, pero por lo menos ayudamos a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Nivel primario, ejemplos. Ya dijimos, vacunación, uso de preservativos, evitamos enfermedad de transmisión sexual, todos los tipos de enfermedad de transmisión sexual. A su vez, evitamos embarazos no deseados. ¿Ok? Programa educativo para enseñar cómo evitar la transmisión del dengue, un ejemplo. Limpieza de barrio, educación a la vecindad, a los vecinos, a la familia. Nivel secundario, ejemplo, prueba del talón recién nacido. Si la prueba de los 8 días, a los 8 días normalmente se realiza el test del piecito, como le llamamos aquí. ¿Qué es lo que hacemos con eso? A través de esa prueba evitamos que ese niño cuando sea, por el correr de la edad, digamos, presente otras alteraciones, otras patologías. Por ejemplo, una fibrosis quística. ¿Sí? Entonces, enfermedades que pueden establecerse si no se realiza esto, que es, por ejemplo, en este caso, el test del piecito en el recién nacido. Toma el Papa Nicolau. El PAP es algo tan importante para las mujeres. A partir de la primera relación sexual, se recomienda por lo menos un control anual en una mujer, ¿sí? No importa la edad. Claro que aumenta el factor de riesgo a partir de los 35 años, pero la mujer, a partir de su primera relación sexual, es importante que se realice sus controles, su PAP cada un año por lo menos, ¿sí? Si encuentra algo alterado de repente cada 6 meses, ya va a depender de su médico, pero como medida preventiva utilizamos eso, ¿ok? Nivel terciario, ya hay algo crónico, ya existe la patología. ¿Qué actividad realizamos? Educación, control de la glucemia, por ejemplo, ¿sí? Tratamiento del diabético para evitar las complicaciones de su enfermedad. Por eso es que se recomienda que cada paciente diabético presente su hemoglucotest, lo llamamos. Aquel test que uno puede realizarse por sí solo, donde se realiza la prueba rápida de la glucemia, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿sí? Pero donde el paciente puede controlarse por sí solo, no necesita de una tercera persona para eso, ¿ok? Terapia física al enfermo con secuelas de ACV, accidente cerebrovascular. Normalmente sabemos que la ACV es una patología que deja secuelas dependiendo de su grado, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Rehabilitación física, fisioterapia en este caso, acompañamiento físico del familiar, ¿entienden? Entonces, todas esas actividades que se realizan a nivel primario, secundario y terciario. Esquema, niveles de prevención. En realidad, este esquema es bastante común. Esto es lo más utilizado. Como les digo, siempre es a nivel primario, es conservar la salud del paciente. En el secundario ya es limitar su daño, evitar que se complique. Y a nivel terciario ya es reintegrar al individuo a la sociedad. Ya sabe el paciente que tiene su patología, se le trata, se le educa y luego se le manda a la casa, ¿sí? Para que toda la familia acompañe y forme parte del tratamiento y la rehabilitación de mi paciente.
Cuando decíamos promoción de la salud, de todo lo que estábamos hablando es con respecto a la prevención. Ahora vamos a hablar de la promoción, ¿sí? Dijimos que promoción es aquello que nos ayude, nos oriente al cambio de hábito en cuanto a personas para evitar su complicación. ¿Ok? Todo lo que podamos desarrollar como prevención a través de la promoción de la salud, educación, informaciones, principalmente es eso, ¿está bien? Bueno, esto en realidad, según Henry Singeris, normalmente él reconocía como habíamos dicho en APS, atención primaria es algo esencial. Cuando hablamos de promoción y prevención de la salud, esto va relacionado, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que se trata? Es algo esencial en medicina. Promoción, o sea, promover la salud y a su vez prevenir una enfermedad. Entonces, prácticamente la ideología que tenía este científico era eso. Todo lo que nosotros podamos desarrollar, no importa desde dónde nos toque, pero nuestra función es evitar que un paciente presente enfermedades y si ya presenta, evitar que esa enfermedad siga propagándose o llegue a una complicación. Esto no quiero hablarles según países, esto vamos a hablar después, vamos a explicar, ¿ok? Según el MATA, lo que decíamos, algo esencial en atención primaria a la salud, aquello donde eh, cada país, cada distrito presenta, a partir de ahí comenzaron a conocerse lo que es la atención primaria de la salud como primera puerta de entrada ante el paciente, ¿ok? Entonces decíamos que Alma-Ata fue una declaración que se enfatizó principalmente en la salud primaria de un paciente, ¿sí? Y esto fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud principalmente. Entonces a nivel mundial esto es reconocido como una conferencia según Alma-Ata, ¿ok? Que promueve la atención primaria a la salud. Y esto es lo que se decía en esa conferencia. Es una asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas. Todo lo que podamos hacer desde nuestras funciones. La función de ustedes, alumnos, mi función docente o mi función médica. Todo lo que yo pueda realizar en un paciente. Ya hablamos, no quiero explicar, paso, paso, paso. Primera, segunda, tercera conferencia, sexta conferencia, prácticamente hablan de lo mismo. Se trata de promover siempre la salud del paciente. Se trata de promover siempre la salud del paciente, promover y prevenir. Principalmente es eso, ¿ok? Se busca que a través de la promoción de la salud esto sea algo esencial para la población a través de su gobierno. Cada gobierno debe estar involucrado para evitar que una enfermedad siga diseminándose. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si cada vez aumenta más la cantidad de diabéticos, por ejemplo? Menos insumos de parte del gobierno, menos tratamiento para el paciente, más muerte. ¿Sí? Entonces, sabemos que diabetes es una enfermedad muy traumática, ¿sí? Normalmente el paciente diabético puede llegar a sufrir tanto porque no precisamente por dolores o no, sino por las complicaciones que presenta esta enfermedad, ¿sí? Deteriora parte de la función renal, luego cardiológica, luego cerebral y así sucesivamente. Objetivos. Normalmente el objetivo principal de una promoción es erradicar la pobreza extrema y evitar el hambre, ¿sí? Lograr una buena educación primaria a nivel mundial. Se busca la información, se busca hacerle conocer a los pobladores la importancia de una buena educación en salud sobre cualquier patología. En jóvenes, cómo evitar un embarazo precoz. En adultos, cómo evitar la obesidad y a su vez un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Objetivos, sigamos hablando, reducir la mortalidad en la infancia a través del test del piecito, por ejemplo, ¿ok? Mejorar la salud materna. Sabemos que madre saludable, niño saludable, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos una buena salud materna? A través de los prenatales. Recomendado normalmente como mínimo 6 controles prenatales durante los trimestres. ¿Ok? Durante los 9 meses es importante hacer 6 controles prenatales, lo recomendado.
puede tener más la paciente, algunos casos menos. Lo ideal 6, ¿ok? ¿Cómo combatir enfermedad de transmisión sexual? Todas las enfermedades de transmisión sexual. Son objetivos principales como promoción, ¿sí? Vacunaciones, embarazos precoces, muertes maternas, ¿ok? Una buena educación sexual. Y no solamente nos enfocamos en mujeres, nos enfocamos en ambos, mujeres y hombres. Pero ¿qué pasa? Pasa que prácticamente todas las charlas educativas con respecto a prevención de embarazo, enfermedad de transmisión sexual, son enfocadas a mujeres. Pero no solo una mujer puede embarazarse sola, necesita de un hombre para eso. Entonces la educación debe ir para ambos, ¿sí? Por eso les digo, casi siempre todas las informaciones que son pasadas son enfocadas a mujeres. Y eso está mal. Tiene que ir para ambos, ¿ok? Cuadro de resumen, esto les toca a ustedes saber un breve resumen en cuanto a la comparación. ¿Qué es prevención? ¿Qué es promoción? Dejo a cargo de ustedes principalmente. Todo lo que expliqué va relacionado a eso, ¿ok? Definición según la Dirección General de Salud de las personas. Normalmente, ¿qué es lo que busca? Desarrollar habilidades personales. A mí me tiene que importar si mi salud está en riesgo para evitar complicaciones, ¿sí? Yo soy hija de diabética, a mí me tiene que importar mi nivel de glucemia. A través de eso también mi nivel de educación alimentaria, que me cuesta mucho seguir. Pero en fin, hija diabética probablemente presente también diabetes a su vez. Entonces, todo lo que podamos evitar, ¿ok? Bueno, estoy hablando tanto, tanto, tanto que cuando yo comienzo a hablar ya no me callo, pero es un tema que me gusta mucho, ¿sí? Ejes, ejes o enfoques. ¿Qué hacemos para evitar enfermedades? Primero que nada necesitamos la equidad ante los derechos. Como les decía, enfermedad de transmisión sexual tiene que ir enfocada a hombres y mujeres, no solo mujeres, ¿ok? ¿Qué hacemos? Alimentación y nutrición para todos, desde recién nacido hasta una edad adulta, no hay problemas con eso. Higiene y ambiente, evitamos dengue. Informarle a la comunidad, sí, que si deja agua estancada, probablemente el dengue pueda reproducirse y a su vez infectar a toda la población. ¿Sí? Actividad o salud sexual reproductiva. ¿Cómo evitar un embarazo no deseado? Uso del preservativo u otros métodos anticonceptivos. Ya vamos a hablar más adelante de eso, cuáles son todos los métodos anticonceptivos que conocemos. ¿Sí? Pero es importante enfocarnos en ambos sexos. ¿Ok? Promoción de la salud mental, el buen trato, el trato cordial, forma parte en realidad, esto principalmente forma parte de una comunidad. Lo ideal, sabemos que para que un paciente realmente esté sano, para que hablemos de salud en un paciente, no hablamos solo de la ausencia de una enfermedad, hablamos también de la buena, de una buena, ¿cómo lo decíamos? El paciente debe estar mentalmente bien, socialmente bien y psicológicamente bien, ¿ok? Aparte de lo que decíamos físicamente, ¿ok? Educación para la salud a nivel de la comunidad local. Las actividades educativas están dirigidas a afrontar ciertas etapas. ¿Qué tipo de etapas? Recién nacidos, jóvenes, adolescentes, embarazos precoces, ¿sí? Pacientes idosos, ancianos con patologías instauradas. Prácticamente todo ese proceso cada comunidad presenta. De ahí la educación para cada tipo de persona. ¿Sí? Aquella educación que vaya enfocada a ancianos, aquella educación que vaya enfocada a niños, a jóvenes, a madres y padres, claro, a través o cómo evitar enfermedades para los hijos, principalmente todo eso. ¿Sí? La finalidad de toda la educación es que se lleve a cabo ciertos comportamientos que normalmente son prescritos por personas que sí conocen. Un enfermero que es encargado de la educación para los jóvenes o una obstetra, por ejemplo, normalmente desarrolla la actividad de lo que es
El embarazo precoz, cómo evitar, o enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? O una psicóloga que se encarga de la educación mental del paciente. Aquellos pacientes que están con bajo riesgo de, o con un alto riesgo, mejor dicho, de depresión, por ejemplo, ¿sí? Factores a considerar. Ser conscientes de lo que se busca principalmente. Ante esto, nosotros necesitamos de madurez. Para tener conciencia de lo que uno necesita ser maduro. Saber que puede presentar patologías que lleguen a complicarse, ¿sí? Saber el tamaño del grupo. Lo ideal, mantener una charla como máximo para 15 personas, ¿sí? 15, 20, incluso hasta 20 máximo, lo ideal es. ¿Por qué? Porque si tenemos mayor grupo de personas, la información llega menos. No quiere decir que no vamos a desarrollar con un grupo grande, claro que sí, pero lo ideal para que todos capten de la información que yo estoy queriendo traspasar, no debe de pasar de 15 a 20 personas, en una charla educativa principalmente. Saber la edad, el interés de ese grupo de personas. Yo no puedo hablar de la enfermedad de transmisión sexual a niños, por ejemplo, ¿sí? Ahora, llega un punto donde yo sí debo de hablar de enfermedad de transmisión sexual y el buen uso de preservativo o el buen uso de métodos anticonceptivos en jóvenes que están iniciando su actividad sexual o están ante una actividad sexual bastante activa, ¿me entienden? Entonces yo debo saber a qué grupo hablarle, qué tamaño, qué edad, qué intereses presentan ellos. Y sobre todo va la experiencia de lo que es, de la persona que va a traspasar esa información. Hablar un poco de, aparte de la información, de la experiencia, que es bastante importante, ¿ok? ¿Cuáles serían las técnicas directas? Charlas, educación, libros, técnicas directas e indirectas utilizamos. ¿Cuáles son las técnicas indirectas? A través de la televisión, radio, diarios, periódicos, todas las informaciones que podamos pasar, ya sea de forma directa o indirecta, con tal de que eso llegue a mi paciente o a la población en general. Técnicas de forma directa. Entrevista, charla, ¿sí? Narración, la experiencia que yo voy pasando. Técnicas de trabajo en grupo. Puede ser juegos, a través de juegos, discusión, estudio de casos. Puede ser a través de talleres, teatros, todas las formas de trabajo que puedan existir para que pasemos informaciones, ¿ok? ¿Qué serían los recursos? Principalmente aquellos recursos didácticos, como dijimos, aquellos donde utilicemos el periódico, la tele y la radio. No vamos a hablar lo que es la charla, como les decía, normalmente tiene que estar expuesta por una persona que entiende. No necesariamente debe ser el profesor, sí necesariamente debe ser una persona que entienda, que conozca, que esté bien informado principalmente. La duración no debe de pasar de 40 a 45 minutos. La charla no debe de pasar de ese tiempo para que las personas capten. Esto se aplica en todos los casos. Yo sé que si a ustedes les paso hablando 1 hora, 1 hora 30, prácticamente esto reduce la cantidad de personas que estén activas a mi charla, por ejemplo. Entonces, normalmente se recomienda 40 a 45 minutos como máximo. Técnicas de trabajo en grupo no vamos a hablar, vamos a explicar más adelante, ¿ok? ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos? Y puede ser por, como les dije, diario, periódico, puede ser por carteles, ¿sí? Folletos, todo lo que tenga que ver con información. Podemos hablar cuando hablamos de lo que sería visual o audiovisual, pizarra, diapositiva. Esto en realidad va más enfocado en cuanto a la educación para la población, ¿sí? Todos los medios que nosotros podamos utilizar para eso. Etapas de planificación, hablamos del diagnóstico, la programación de la intervención, en qué momento vamos a implementar esta información sobre cualquier tema, por ejemplo. El uso del preservativo en jóvenes, tema, o métodos anticonceptivos como tema, ¿sí? Diagnóstico, programar en qué momento vamos a utilizar, implementar la charla y luego la evaluación. ¿Comprendieron o no mis espectadores lo que yo traté de pasar para ustedes, por ejemplo? De eso se trata toda la planificación en sí sobre una charla educativa principalmente. ¿Entendieron? Ah. Y bueno,
Eh, Vamos a vernos por Zoom hoy. Les espero a todos. Muchas gracias.